Familia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Paz. Es una palabra que la he escuchado mucho en mis últimos 10 años de vida. Noto que, sobre todo los adultos mayores de 20, andan buscando paz mental y la tratan de encontrar de muchas formas. Sin embargo, veo que hay muchos errores en nuestras lógicas y en nuestra manera de poder encontrar una paz que pueda satisfacernos plenamente. Hallemos paz en la diversión, hallemos paz en una relación, hallemos paz en un trabajo que se acomoda a nuestra manera de ser o nuestras expectativas, tanto económicas, salariales, como de entorno. Cada humano trata de definir su propia paz en base a sus preferencias y gustos y necesidades, ya sea en una relación, en un trabajo, en la familia, en dónde vivir, en qué distrito, ciudad o país. Am, Así que, ¿qué les parece si empezamos a buscar la definición que Dios tiene para nosotros acerca de la paz? Dice en Filipenses 4:7 que así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Definitivamente aquí el centro es la paz de Dios. Em, Conozco muchos creyentes, muchos cristianos, pero qué difícil se nos hace tener y demostrar que tenemos la paz de Dios. ¿Sabes? Cuando yo conozco a una persona que tiene la paz de Dios, eh, de repente estoy en el trabajo y le pregunto, ¿y qué tal? ¿Cómo le fue? Suponiendo que fuera un lunes, ¿qué tal? ¿Cómo le fue el fin de semana? Y cuando me empieza a contar algo acerca de su fin de semana, tal vez alguna historia difícil, trágica, dura, una adversidad, una noticia de alguna enfermedad crónica suya o de otro pariente, un robo, un asalto, un secuestro, ah, cualquier cosa terrible que se te pueda ocurrir. Pero cuando conozco a una persona que tiene la paz de Dios, me la empieza a contar y me muestra sus sentimientos, me dice que le costó, que le dolió, que lloró, que sufrió o que fue algo difícil. Y a la vez puedo notar una paz en su rostro. El quebranto, el dolor, el sufrimiento desaparecen cuando uno tiene la paz de Dios. Y es más, puedo notar que sus palabras no son duras hacia las personas que le hicieron daño, sino es todo lo contrario. Son palabras de paz, son palabras de bendición. Y eso es justamente lo que Jesús decía, bendecid a quienes os maldicen. Am, Así se nota que hay una persona que tiene paz de Dios. Va más allá del entendimiento, porque ¿qué es lo más común y lo más normal que tú escuchas en los noticieros, en las redes sociales, en nuestros programas de televisión de cualquier país o ciudades? Que cuando hay algo malvado que ha sucedido, pues somos duros con el agresor, con el que cometió el delito y deseamos que se pudra en la cárcel y que reciba el castigo que se merece. ¿No es cierto? Esos son los pensamientos que normalmente escuchamos en todas las personas, en los trabajos, en cualquier otro entorno o lugar. Pero, ¿qué diferente piensa Dios acerca de nosotros? Porque cuando tú empiezas a compararte, ¿y qué diferencia hay entre tú y ese aquel que estás viendo en la televisión que cometió cierto delito? Pues ninguna. Él es humano y se equivoca, y tú también. Ahí está el problema en que los creyentes pensamos que nosotros, como fuimos perdonados, pues nosotros no debemos pudrirnos en la cárcel. Y eso no es cierto. Es importante considerar aquello para que puedas entender cuál es la verdadera paz de Dios, ¿sí? Ahora bien, hay dos cositas antes de terminar. Uno, ¿para qué sirve la paz de Dios? Y dos, ¿cómo es que la consigues, no? ¿Dónde la venden? ¿Qué hacemos para comprarla? Bueno, el verso 6 nos explica cómo la conseguimos. El verso anterior. Dice que, voy a parafrasearla, no te preocupes por nada. En cambio, ora por todo, dile a Dios lo que necesitas y dale gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cómo consigues entonces la paz de Dios? ¿Hay algo que te incomoda? ¿Hay algo que te preocupa?
hay una necesidad económica, familiar, personal. Tienes un problema con tu hijo o tu hija que no puedes solucionar hace semanas, meses o tal vez años. Tienes miedo a las decisiones que estás tomando, no sabes si son las correctas. Quieres que Dios te dé la confirmación de la confirmación de la confirmación para poder continuar. Tenemos tantas cosas que nos pueden preocupar. Estás haciendo unos trámites y no avanzan y no sabes cómo hacer. Estás esperando cierto dinero de algo para pagar algo y para poder continuar y mantenerte y sostenerte, pero no viene y no sabes qué hacer. Sea lo que sea que te preocupa. Recuerda, no te preocupes por nada. En lugar de preocuparte todo el día y toda la noche, órale. Es decir, órale a Él. ¿Y cómo es una oración adecuada en base a una necesidad? Dándole gracias por lo que ha hecho y por lo que aún hará. Esa bendición que estás esperando, ese cambio en tu vida, esa situación, esa adicción que quieres dejar, cualquiera sea la situación, dale gracias porque Él te ayudó y te ayuda y te ayudará a cambiar esas circunstancias y a darte su paz para vivir. ¿Y para qué sirve entonces la paz de Dios? Eso está en la parte final del verso 7. Para cuidar tu mente y tu corazón mientras tú vivas en Cristo Jesús. Qué curioso. Como siempre, un condicionamiento evidente, sutil y a la vez radical. Mientras tú vivas en Cristo Jesús, tendrás paz. Así que yo me pregunto, porque conozco a muchos creyentes, muchos de muchas denominaciones, pero veo que a pocos viven en Cristo Jesús, porque la paz de Dios se nos nota cuando la perdemos o cuando la tenemos. Así que el ánimo es, mantente en Cristo. Bendiciones.